Laboralmente desempeño una función como docente, ¿no? En el Departamento Académico de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima, ¿no? Muy bien, Lucho. Eh, Lucho, ¿cómo explicamos desde la perspectiva sociológica esta rebeldía, ¿sí? Esta revuelta electoral de los subalternos en un país neoliberal? 30 años de neoliberalismo, creo yo, pero sí, neoliberal. ¿Qué nos puedes aportar? Y yo creo que hay como una especie de paradoja, ¿ya? Por un lado, habría que considerar los grandes procesos históricos, ¿no? Que han marcado al Perú contemporáneo, ¿no? Me refiero sobre todo a los últimos 30, ¿no? 40 años, ¿no? Principalmente, ¿no? Creo que hay dos grandes asuntos, ¿no? Que habría que considerar, ¿no? Por un lado, la violencia política, que en mayor o menor medida logra su máximo nivel de expresión, ¿no? Con la irrupción, ¿no? De los grupos armados, básicamente el Partido Comunista del Perú, ¿no? Por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, ¿no? Más conocido como Sendero Luminoso, ¿no? Y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Que en periodos diferentes, ¿no? Pero fundamentalmente centrados en la década de los 80, ¿no? Despliegan, ¿no? Un proceso de violencia armada, ¿no? Que va a sacudir, ¿no? A la sociedad peruana, ¿no? Creo que la violencia política es uno de los primeros elementos a tomar en cuenta, ¿no? Para comprender, ¿no? De una manera más integral, ¿no? Lo que está ocurriendo en el país más recientemente, ¿no? Pero del otro lado también creo que es ineludible, ¿no? De mencionar, ¿no? La implementación de las políticas de liberalización de mercados, ¿no? Que en nuestro caso, si bien es cierto, empiezan en la década del 90, ¿no? Durante el régimen del presidente Fujimori, ¿no? Tienen por lo menos más de una década y media, ¿no? De antigüedad, ¿no? Porque desde fines de los 70 aproximadamente se comienzan a implementar diversas políticas, ¿no? Fondomonetaristas que apuntaban al mismo objetivo, ¿no? Liberalizar mercados, ¿no? Transformar, ¿no? Una sociedad, ¿no? Que había intentado constituir un Estado, ¿no? Relativamente presente, ¿no? Básicamente bajo el régimen, ¿no? Del general Velasco, ¿no? Entre fines de los 60 y comienzos de los 70, ¿no? A otra, ¿no? En donde más bien, ¿no? Las fuerzas del mercado fueran las que dirigieran, ¿no? El país, ¿no? Eso se consigue con el presidente Fujimori, ¿no? Entonces, violencia política por un lado, ¿no? Y por otro lado, políticas de liberalización de mercados, ¿no? Son los dos grandes elementos históricos que yo me permitiría anotar, ¿no? Para poder comprender, ¿no? Este asunto, ¿no? De por qué en primer lugar no irrumpen, ¿no? Movimientos sociales críticos antes, ¿no? De este momento, ¿no? Y por qué ahora, ¿no? Están emergiendo, ¿no? Con tanta fuerza, ¿no? Y generando tal nivel de conmoción, ¿no? Actualmente en la sociedad peruana. Pero además del componente histórico, o sea, además de estos dos aspectos, me da la impresión de que hay otro elemento también que es importante e ineludible de mencionar, ¿no? Que creo que, a diferencia de los primeros, tiene un carácter más estructural, ¿ya? Creo que es el tema de la globalización, ¿no? Tal vez el Perú, ¿no? Sea, y particularmente la ciudad de Lima, sean uno de los lugares, ¿no? En América Latina, donde las dinámicas de globalización se han desenvuelto con mayor nivel, ¿no? De agudización, ¿no? De intensidad, ¿no? Se ha constituido un país, ¿no? Articulado, ¿no? A las dinámicas globales, ¿no? Pero como la globalización ha generado en muchas partes del mundo, ¿no? Y el Perú no ha sido la excepción y la ciudad de Lima tampoco, ¿no? Al mismo tiempo, esas dinámicas de integración, ¿no? Que la globalización ha querido desplegar, ¿no? Se han manifestado también en procesos muy agudos y masivos, ¿no? De marginalización y exclusión social. Entonces, esas dinámicas de globalización que han generado marginalización han producido, por un lado, ¿no? Sectores articulados, ¿no? A esas dinámicas globales, pero por otro lado también sectores que han terminado siendo marginalizados de una manera brutal. Entonces creo que este componente también es necesario de mencionar, ¿no? El tema de la globalización como otro elemento de tipo más estructural, ¿no? ¿Qué produce, no? Tanto estos fenómenos históricos, violencia política, políticas de liberalización de mercados y este fenómeno estructural globalización, ¿no? Una desestructuración, ¿no? De la sociedad, ¿no? Una desarticulación de las capacidades, ¿no? De los movimientos sociales, ¿no? De poder tejer, ¿no? Agendas de acción colectiva, ¿no? Que comprometan al conjunto de la sociedad, ¿no?
Se fragmenta, en otras palabras, ¿no? Las fuerzas sociales, ¿no? Pero además, ¿no? También termina afectado, ¿no? El sistema político, ¿no? Los actores políticos, ¿no? Entonces, ¿qué resulta de toda esta dinámica histórica y estructural, ¿no? Un país, ¿no? Sin representaciones sociales, ¿no? Organizadas de carácter colectivo y sin fuerzas políticas, ¿no? Que puedan representarla, ¿no? Ese sería, me parece, un elemento que se hace ineludible de mencionar para poder comprender lo que está pasando ahora, ¿no? Muy bien. Lucho entonces nos plantea tres factores, ¿no? Tres elementos a tomar en cuenta. El tema de la globalización, el tema de la implantación del sistema neoliberal y el intento de la construcción del Estado-Nación y obviamente marcado donde lo marcaba también el conflicto armado interno, etc. La gente luchó aquí y en diferentes partes y la audiencia se pregunta eh, Pedro Castillo, que prácticamente es un fenómeno, es decir, justamente lo que la oligarquía o la élite económica cultural de la limeñidad del Perú intentó evitar, ¿sí? Que emergiera, justamente emerge y ocurre. Y en ese sentido, digamos, es un boomerang, ¿no? Que está allí y entonces ya no pueden hacer nada en este momento y entonces ponen a la población en una situación de o Castillo o Keiko Fujimori, lo que significa, ¿no es cierto?, el Keiko Fujimori, no necesitamos decir mucho, ¿no? Pues es suficiente con decir una palabra con el tema de la corrupción, etc. Y entonces la gente se pregunta, ¿cómo es que crece, ¿sí? Entre comillas, un nadie? Porque, claro, así es como nos denominan a los que vivimos en el área rural, ¿no? Los no ciudadanos, los que no estamos en el, digamos, eh, en el no campo, es decir, los que no existimos, digamos, no como sujetos políticos, etcétera. Pero sin embargo, Castillo surge, ¿no? Y se convierte, no sé si es mucho decirlo, seguramente es un término literario que podemos decir, en un coloso prácticamente, como un coloso andino, ¿no? Que jala gente. Cuando uno ve Juliaca, ¿no? Cuando uno ve, estoy hablando del meeting, ¿no? O cuando uno ve Cusco, o donde va, ¿sí? Remueve gente, ¿no? Son movimientos sociales que están detrás. Obviamente, existe un movimiento social de alcance nacional que esté respaldando o esté haciendo todo eso. ¿Cómo explicamos? ¿Quiénes son los movimientos sociales? ¿Son colectivos que están allí o son individuos que se van aglutinando, ¿no? ¿O son pequeños colectivos o movimientos que se van organizando? ¿Cómo explicamos el asunto? Creo que movimiento social no sería un término, una noción muy precisa, ¿no? Para reflejar lo que pasa en el país, ¿no? En el Perú, ¿no? Porque los movimientos sociales, si uno alude, pues, ¿no? A la teoría clásica, ¿no? De Touraine, ¿no? O sea, tendríamos que identificar un opositor, ¿no? Un principio de identidad, ¿no? Un principio de totalidad, ¿no? Y yo creo que eso es bien difícil de encontrar en el caso del Perú, ¿no? O sea, no tenemos movimientos, ¿no? Que respondan a esa estructura, ¿no? Porque como decía hace un rato, lo que tenemos es fragmentación, ¿no? Y por otro lado, también creo que es importante anotar, ¿no? Que el fenómeno Castillo, como ya muchos analistas en el Perú también lo han señalado, no es nuevo en la medida en que si lo comparamos, ¿no? Con las últimas elecciones que hemos tenido en el país en los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Siempre termina ocurriendo, ¿no? Que emerge, ¿no? Un líder carismático, ¿no? Que intenta representar, ¿no? Las expectativas de la sociedad, ¿no? En su momento fue durante la última transición democrática, ¿no? Después de la caída del presidente Fujimori, el presidente Toledo, que, o sea, después siendo elegido, ¿no? Como presidente, ¿no? Toledo. Más recientemente, ¿no? Fue también en gran medida, hasta hace unos años atrás, ¿no? Presidente Ollanta Humala, ¿no? En ambos casos ese nivel, ¿no? De movilización que generaron, la expectativa, ¿no? Que abrieron, ¿no? En la sociedad, ¿no? Era, creo que bastante similar, ¿no? A lo que Castillo hoy intenta representar, ¿no? Yo creo que no hay un nivel de organización, ¿no? Detrás de esto, ¿no? Sino que hay mucha desestructuración, ¿no? Y además también, por otro lado, si uno analiza con mayor nivel de detalle la propia propuesta de Castillo, ¿no? En términos políticos, programáticos, ¿no? Siente también de que está en pleno proceso, ¿no? De afianzamiento, de consolidación, ¿no? La propia oferta, ¿no? Programática, ¿no? En el caso de Castillo,
uno ve que está caracterizada, ¿no?, por diversos planteamientos, ¿no? Si bien es cierto que el centro, ¿no?, diría desde mi punto de vista, ¿no?, está marcado, ¿no?, por una reivindicación sobre todo que se podría llamar como nacional popular, ¿no? Es creo que el elemento clave, ¿no?, central, ¿no? Pero también al mismo tiempo uno puede encontrar planteamientos mucho más radicales, ¿no?, que estarían cercanos, ¿no?, al planteamiento del buen vivir, ¿no? O sea, a planteamientos de descolonización del saber y del poder, incluso, ¿no? Pero al mismo tiempo también podríamos encontrar expresiones muy conservadoras dentro de la propuesta del profesor Castillo, ¿no?, que incluso eso mismo le está cobrando, ¿no?, en gran medida, ¿no?, en estas semanas, ¿no?, durante la campaña electoral, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, las reivindicaciones programáticas, ¿no?, de los movimientos feministas, ¿no?, de mujeres, ¿no?, desde las perspectivas de género, ¿no?, las reivindicaciones de los movimientos de diversidad sexual, ¿no? Ese conjunto de aspectos, por ejemplo, no forman parte, ¿no?, de la agenda de reivindicación programática que el liderazgo del profesor Castillo representa, ¿no? Entonces, hay una heterogeneidad, ¿no?, de propuestas, ¿no? Entonces, eso creo que confirma, ¿no?, que no está del todo consolidado programáticamente su planteamiento, ¿no? Y ahora, en términos organizativos, creo que hay una diversidad también de componentes, ¿no? Si bien es cierto que el grueso, ¿no?, proviene de un amplio apoyo masivo y popular, ¿no?, también no podemos desconocer que hay una presencia de movimientos organizados. El mismo profesor Castillo proviene tal vez de uno de los pocos movimientos sociales que se mantiene, ¿no?, que es el movimiento magisterial. A pesar de que también ha sufrido una fragmentación muy fuerte, ¿no? Pero es de los pocos, ¿no?, movimientos, ¿no?, sociales y sindicales que se mantienen, ¿no?, junto con el de construcción civil, ¿no? Son los dos únicos que en el Perú hasta hoy, ¿no?, mantienen cierto nivel de presencia organizada, ¿no? Entonces, también organizativamente hay una necesidad todavía de consolidar, ¿no?, lo que representa, ¿no?, la propuesta política del profesor Castillo, ¿no? Excelente, Lucho. Y muchas gracias por esos alcances. Me surge una pregunta en el interín antes de pasar a la siguiente pregunta que te había formulado. O bueno, que sí, que te lo pasé, porque claro, este conversatorio, estimados seguidores, como ustedes lo saben muy bien, es conversatorio, es decir, con preguntas previamente entregadas, ¿no? Porque es así como acostumbramos a hacer estas tertulias. Lucho, mencionabas el caso del Ollanta Humala, caso de el mismo Toledo, ¿no?, Alejandro Toledo. Em, pero más sin embargo, tanto Toledo como Ollanta eran, digamos, o personificaban a ese arquetipo de ser peruano académicamente exitoso, ¿sí? Proveniendo de universidades, con títulos en el exterior, etcétera. En buena medida, digamos, fueron como personas, ¿no?, los arquetipos, digamos así, cualificados, digamos así, ¿no?, para la gran mayoría de la juventud, sobre todo que sueña, ¿no?, que cree que con los títulos va a tener la vida plena, ¿no? Pero el caso Castillo es un profesor rural, ¿no? Esa es una de las grandes diferencias. Seguramente dicen que tiene posgrados, etcétera, e incluso las grandes críticas que le hacen es al tema del castellano. ¿Cómo explicamos eso? ¿Por qué la gente, muy a pesar de todo eso, ¿no?, de toda esa estigmatización, ¿no?, que le hacen a la personalidad de Castillo, la gente se aglutina, ¿no? ¿Cómo explicaríamos eso? Ahí hay varios factores, creo, ¿ah? Primero, creo que no estaría de más, ¿no?, rastrear, ¿no?, lo que ha ocurrido con la política en las regiones, ¿no? ¿Qué fenómeno hemos vivido en el Perú, ¿no?, en los últimos 20 años también, ¿no?, además de los varios que estaba intentando compartir, mencionar, ¿no? Creo que lo que ha vivido el país también es el surgimiento, ¿no?, la emergencia de fuerzas políticas regionales que se han intentado organizar como partidos a escala país, ¿no?, a escala nacional, ¿no? Son varios ejemplos, ¿no? Fuerza Social, ¿no?, tal vez es uno de los primeros que se podría mencionar, ¿no?, que llevó a la alcaldía de Lima, ¿no?, a Susana Villarán, ¿no? Un partido surgido en Cajamarca, ¿no?, en el norte del país, ¿no?, y que logra tejer una coalición con otras fuerzas del mismo estilo, ¿no?, y que logran este triunfo, ¿no?, de poner a la alcaldesa de Lima, ¿no? Un segundo ejemplo, ¿no?, fue también, ¿no?, el movimiento de afirmación social, ¿no?, el MAS, ¿no?, liderado por Goyo Santos, que llegó a ser presidente regional de Cajamarca, ¿no?
Cajamarca es una región emblemática en el caso del Perú, porque ahí se han concentrado, sobre todo en los últimos años, ¿no? Los principales conflictos ecoterritoriales en nuestro país, ¿no? Las luchas contra los principales proyectos mineros se han concentrado en gran medida en Cajamarca, ¿no? Y han tenido ahí figuras importantes, ¿no? En esta resistencia, en estas tensiones, ¿no? Justamente Gregorio Santos ha sido uno de ellos, ¿no? Y otro ejemplo más sería el movimiento Tierra y Libertad, ¿no? Liderado por el ex sacerdote Marco Arana, ¿no? Que también emerge como parte de esas luchas, ¿no? Ecoterritoriales, ¿no? Desde una perspectiva de ecologismo popular, ¿no? Pero además también de estas organizaciones mencionadas, Fuerza Social, el MAS, ¿no? Tierra y Libertad, está también Perú Libre. Perú Libre es un partido político surgido en la región Junín, es decir, en el centro del Perú, liderado prácticamente por una familia de militantes de izquierda, ¿no? Que una comunista antigua, ¿no? Pero que asumen el desafío de crear una fuerza política para los tiempos actuales. El líder de este partido es justamente el vilipendiado, ¿no? Doctor Vladimir Cerrón, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? De la región justamente, ¿no? Por 2 periodos, ¿no? Él ha sufrido un cuestionamiento, ¿no? Durante la última campaña electoral muy fuerte, ¿no? Pero él es el que representa el liderazgo principal de Perú Libre, ¿no? Es como parte de esta fuerza política regional, ¿no? Que aspira, ¿no? A convertirse en una fuerza nacional donde se presenta la candidatura de Castillo. Entonces, creo que ese elemento, ¿no? De surgimiento de fuerzas políticas desde las regiones es bastante a mencionar, ¿no? Y que han desafiado, ¿no? Las élites limeñas, desafiado en sus diversas expresiones las élites limeñas, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Justamente en la elección, ¿no? La cantidad de las izquierdas que supuestamente representaban, ¿no? La reivindicación programática principal, ¿no? De los partidos vinculados a la vieja tradición de la nueva izquierda, los partidos comunistas, ¿no? Verónica Mendoza, ¿no? No pudo, ¿no? Lograr ese nivel de representación que tú bien estás señalando ahora, Juve, ¿no? Como lo logró el profesor Castillo, ¿no? Porque en el país, ¿no? Los proyectos desde Lima y desde las clases medias generan desconfianza, ¿no? Entonces, frente a ese nivel de desconfianza y de fragmentación, como antes mencionaba, ¿no? Es que emergen estas alternativas de las regiones, ¿no? Entonces, yo creo que sería ese un primer elemento, ¿no? A señalar, ¿no? Como clave, ¿no? Importante, ¿no? A no dejar de lado, ¿no? Y Lucho, otra cuestión que surge también, no sé cómo lo ves desde Lima, entiendo que tú eres migrante de segunda generación, si mal no recuerdo, o tercera, ¿no? Pero bueno, tú vienes, tus ancestros vienen como la gran mayoría de los vecinos de Lima, ¿no? De otro lado que no es Lima, ¿sí? Puede ser a la zona andina o la zona amazónica. Em, con este proceso electoral, ¿no? Estaría ocurriendo esto de la insubordinación del mundo andino amazónico frente a la dirección cultural que ejerció con hegemonía la limeñidad como, digamos, como el nicho cultural para pensar y orientar el país. Creo que responde a al elemento estructural que mencionaba al comienzo, ¿no? O sea, la globalización, ¿no? Creo que la dinámica de globalización se ha concentrado en Lima y las dinámicas de marginalización, de exclusión, se han llevado hacia el resto del país, ¿no? Por ejemplo, andino, ¿no? Como central del país, ¿no? No necesariamente están participando de las dinámicas de inversión, de las dinámicas de articulación a mercados globales, ¿no? Y si lo están haciendo a través de estrategias alternativas. Por ejemplo, la producción de café, ¿no? Que caracteriza en este momento a una zona importante del centro, ¿no? La selva central, ¿no? Se está dando a través del comercio justo, las cooperativas. Son mecanismos de economías solidarias, ¿no? De economías sociales, ¿no? Entonces, creo que detrás es de que la globalización ha fragmentado más al país y lo ha dividido, ¿no? Y entonces las expresiones que surgen desde Lima no satisfacen a todas y a todos, porque justamente todas y todos no están siendo atendidos, ¿no? Desde la lógica del modelo, ¿no? Y es ahí donde surge la reivindicación, ¿no? Y es una reivindicación indignada, ¿no? Excelente. Lucho, entrando al tema creo que ya mencionabas también, pero ¿cuáles son las expectativas, los horizontes, digamos, las esperanzas y los deseos
de esta multitud de conciudadanos que se aglutinan alrededor de este fenómeno Castillo, es decir, de Pedro Castillo y su propuesta política. Es únicamente luchar contra la corrupción, es decir, que el país ya no esté más entre comillas, manos de corruptos, que pues tampoco eso no es ninguna certeza, es transitar más hacia, como lo que decía, hacia un nacionalismo, o sí, pues, social nacionalismo, de repente por ahí, con el tema de las nacionalizaciones, etcétera. ¿Habrá tal vez alguna esperanza de querer salir de este sueño de la peruanidad, ¿no? Especialmente del sector urbano, ¿no? De este sueño de la modernidad, superar la modernidad y buscar otras alternativas que quizás podrían venir, unas ideas desde la menos modernidad, digamos así, como pueden ser los lugares marginados o excluidos del país? ¿Cuáles son los horizontes, digamos, teóricos, idearios, las esperanzas que estarían detrás de estos sectores? Y yo me atrevería a mencionar tres grandes, digámoslo así, posibles, ¿no? Derroteros, ¿no? En términos de, como tú bien lo estás planteando, ¿no? De horizontes, ¿no? Uno primero, creo que es el medular, insisto, ¿no? Y es el, creo que son que representa el profesor Castillo, que representa el liderazgo del profesor Castillo, y es el planteamiento nacional popular, ¿no? Es decir, lograr, ¿no? Constituir un Estado, ¿no? Fuerte, ¿no? Que resuelva, ¿no? Las desigualdades que el mercado está generando, ¿no? Sobre la base de un programa, ¿no? En donde los sectores marginalizados, excluidos, creo que en Bolivia, muy bien, García Linera recurre al término de lo plebeyo, ¿no? Se logre expresar, ¿no? Pero creo que ese planteamiento está trabajándose, ¿no? No está del todo olvidado, ¿no? Está dándosele contenido, ¿no? Es un proceso de discusión, ¿no? Y de armado, ¿no? Entonces, en ese proceso hay creo que dos elementos más que se suman, ¿no? Por un lado, está, me da la impresión, ¿no? El planteamiento que viene de la izquierda, ¿no? Clásica, ¿no? Sobre todo los partidos comunistas, ¿no? Y la nueva izquierda de los años 60, ¿no? Que se presenta sobre todo ahora con una propuesta programática de tipo reformista, ¿no? Ese reformismo, que podría ser ubicado dentro, ¿no? De los planteamientos que hoy se llama como progresista, ¿no? Es básicamente, ¿no? Una propuesta, ¿no? Centrada en la implementación de políticas públicas, ¿no? Que justamente consoliden, ¿no? Un modelo de democracia participativa, ¿no? Creo que ese componente, ¿no? Más reformista, ¿no? Más vinculado, ¿no? A esta idea, ¿no? De lograr, ¿no? Tejer políticas, ¿no? Que respondan realmente a estas reivindicaciones, ¿no? Puede ser confluyente, ¿no? Con el planteamiento nacional popular, ¿no? Que Castillo representa, ¿no? Pero hay una también posibilidad, ¿no? Una tercera, un tercer horizonte, ¿no? Y sería aquel que provendría sobre todo de los movimientos sociales, ¿no? Que se están intentando articular, ¿no? Porque como antes decíamos, ¿no? Es muy difícil hablar de movimientos sociales en el caso del Perú, ¿no? Pero a pesar de esa debilidad y complejidad, ¿no? Emergen, ¿no? Acciones colectivas, ¿no? Que se están tratando, ¿no? De afianzar, ¿no? Y entonces en medio de ese proceso, ¿no? Creo que los pueblos originarios, ¿no? En el caso del Perú, ¿no? Las naciones, ¿no? Quechuas, ¿no? Aymara, ¿no? De los pueblos amazónicos, ¿no? Intentan también, ¿no? Aportar programáticamente, ¿no? A ese proceso de definiciones, ¿no? Creo que no es casual, ¿no? Que la fuerza de Castillo ahora venga del sur andino, por ejemplo, ¿no? Donde hay una importante presencia, ¿no? De los pueblos quechuas, ¿no? Y aymara, ¿no? Pero además también, ¿no? En las Amazonías del país también existe un fuerte respaldo, ¿no? A las propuestas que él representa. Ahora, el gran desafío es, en todo caso, ¿no? Si el planteamiento del buen vivir, ¿no? Si el planteamiento de la descolonización, ¿no? Va a poder disputar, ¿no? Con las agendas programáticas reformistas y nacional populares, ¿no? Entonces, yo diría, ¿no? Que hay tres grandes, en todo caso, horizontes, ¿no? Que bajo el liderazgo de Castillo están aportando o van a querer aportar, ¿no? A la constitución de su programa, ¿no? Y a las medidas que de manera efectiva implementen su política, ¿no? Siempre y cuando logre ser presidente. Efectivamente,
siempre y cuando logre ser presidente. Y eso lo van a decidir los cerca de 25 millones, lo vamos a decidir, los cerca de 25 millones de personas que llevamos la identidad o el DNI peruano, pues el domingo próximo. Según tu análisis, tú has visto la evolución, digamos, discursiva de Castillo por un lado, ¿no? Pero también por otro lado la presencia de los círculos o los integrantes de los círculos o del círculo que va acompañando a Castillo. ¿Quién cree que tiene mayor posibilidad de imponerse no solo a nivel discursivo, sino a nivel de relato, sino sobre todo a nivel de la eh, implementación de políticas públicas, es decir, decisiones políticas en el país? ¿Reformistas, los de Nacional Popular, o este último grupo que tú crees que podrían apuntar más hacia el buen vivir? A mí me parece que no está muy claro en este momento a dónde, ¿no? Se orientaría, ¿no? Porque, como tú bien has estado mencionando, ¿no? A lo largo de la conversación, ¿no? Creo que el liderazgo del profesor Castillo es muy, muy potente, muy, muy interesante, ¿no? Porque ha logrado un empate, ¿no? Con los más humildes del país, ¿no? Ha logrado generar una esperanza que no se veía hace mucho tiempo, ¿no? Que creo que tiene mucho más contenido y fuerza que la que generó en su momento el expresidente Humala, ¿no? Cuando fue candidato, o el expresidente Toledo incluso, ¿no? Cuando fue candidato, ¿no? Creo que hay una fuerza, ¿no? Una emergencia, ¿no? Que viene desde lo subalterno, como también tú has estado mencionando, ¿no? Y creo que ahí hay una gran posibilidad, ¿no? Porque Castillo ha mostrado en más de un momento, ¿no? En su relación sobre todo con los medios, ¿no? Que lo que más le interesa es la movilización social. Más que la incidencia en redes, más que la incidencia en medios de comunicación masivo, siente que es ineludible, ¿no? Este proceso que no lo vemos hace por lo menos 30 años, ¿no? De juntar de manera masiva miles y miles de personas. Y la gente empata, ¿no? Con esa demanda, ¿no? De movilización, porque lo que hemos vivido también, como muchas partes del mundo, ¿no? A partir de lo que ha sido el impacto, ¿no? Que la crisis sanitaria ha generado en nuestro país, ¿no? Cifras recientes han mostrado que estamos en el primer lugar en el mundo, ¿no? 180.000 muertos, ¿no? Cifras además que se ocultaron, ¿no? También llevó a un repliegue, ¿no? De la gente, ¿no? Hacia lo privado, ¿no? Entonces, este planteamiento de Castillo de pedir que la gente se movilice, creo que también ha calzado, ¿no? Con ese momento que hemos estado viviendo, ¿no? Pero es que el planteamiento que él creo que logra, ¿no? Expresar, ¿no? Esta reivindicación, ¿no? De lo plebeyo, ¿no? Hace que sea la calle lo central, ¿no? La movilización, ¿no? La plaza pública, ¿no? Y entonces ahí se abre una gran posibilidad, ¿no? Una gran posibilidad porque no se va a reducir solamente a lo que los intelectuales de las clases medias o de Lima digan. No se va a reducir solamente a lo que los cuadros políticos, ¿no? O técnicos formados, ¿no? Desde el progresismo digan, ¿no? No se va a reducir incluso tampoco, ¿no? A lo que los militantes de su propia fuerza, ¿no? O fuerzas aliadas, ¿no? Digan. Creo que va a rebasar, ¿no? Ese proceso, ¿no? O al menos eso es lo que aparentemente podría ocurrir, ¿no? Entonces, hay una gran posibilidad, ¿no? Que se abre. Ahora, al mismo tiempo, también hay terribles, ¿no? Problemas que podrían surgir, ¿no? Porque así como hay oportunidades, también hay grandes amenazas, ¿no? Creo que la principal es que este proyecto, ¿no? Que él representa caiga en un caudillismo, ¿no? Que se centralice, ¿no? La decisión solamente en una persona, ¿no? Como en su momento también ocurrió con el presidente Fujimori, ¿no? Y por lo mismo de que no hay, ¿no? Necesariamente una red tejida, ¿no? Organizadamente, ¿no? Termine sucumbiendo frente a los poderes fácticos, ¿no? Otra vez, ¿no? Las élites, ¿no? Otra vez, ¿no? Los cónsules, ¿no? De la globalización, ¿no? O expresados a través de las agencias multilaterales, ¿no? Eso también es un riesgo que no podemos negar. Ahora, lo que sí es evidente es de que esta movilización social de la cual hemos estado hablando puede ser una garantía, ¿no? Que trascienda, ¿no?
y genere un profundo proceso de democratización en la sociedad peruana. Eso también, ¿no? Así es, efectivamente. Estamos conversando con Lucho Montoya, sobre, intentando hacer una radiografía, atrevida obviamente, sobre la marcha, ¿no? De radiografía sociológica sobre el proceso electoral, ¿no? Bastante interesante, bastante particular. Lo que está ocurriendo, como acaba de decir él, hace 30 años atrás no se había visto esto. Me imagino que mucho más años, mucho más antes tampoco yo no había visto tanta gente moviéndose alrededor de una persona que no proviene de los moldes, de los modelos hegemónicos, ¿sí? Eso, en ese sentido hay una ruptura en alguna medida. Un poco haciendo escenarios hipotéticos, ¿qué pasará si Castillo, de ser presidente, ¿no? Si Castillo, digamos, se deja delinear por los sectores progresistas, ¿no? Estos que no creen, digamos, en convertir al Estado en un motor de la economía con empresas públicas, etc. ¿Esta población que está movilizada lo aceptará? ¿O harán una movida como el estilo colombiano? ¿No? ¿Cómo crees? ¿Cómo actuarán? Es difícil de vislumbrar qué va a ocurrir, ¿no? Pero lo que sí se puede mencionar son elementos reales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El profesor Castillo no solamente proviene, como antes mencionaba, ¿no? De uno de los pocos movimientos sindicales que se ha mantenido, ¿no? Como es el magisterio, ¿no? El profesor Castillo también es parte, ¿no? De uno de los principales movimientos rurales, ¿no? De nuestro país, ¿no? Del Perú, ¿no? Que surge a fines de los años 70, ¿no? Las rondas campesinas, ¿no? Es un fenómeno que emerge en el norte, ¿no? Otra vez, ¿no? En la región Cajamarca, ¿no? Y se extiende a gran parte del norte hoy actualmente, ¿no? Algunos calculan en cerca de 500.000 aproximadamente los activistas vinculados a rondas, ¿no? Campesinas, ¿no? Las rondas han terminado siendo en el norte del Perú algo similar a las comunidades campesinas, ¿no? Que se han mantenido en el sur y centro, ¿no? Para tu audiencia, ¿no? Como un elemento de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene, ¿no? El movimiento de rondas? Responde a una dinámica autogestionaria y de autogobierno. Inicialmente surgieron para defender, ¿no? A las poblaciones rurales, ¿no? Del abigeato, del robo de ganado, y paulatinamente fueron evolucionando, ¿no? En un primer momento hacia la administración de justicia a nivel local, pero más recientemente a otros ámbitos. El más importante, la defensa de la madre tierra, ¿no? Las rondas se constituyeron en el principal movimiento que enfrentó, ¿no? A las transnacionales mineras, ¿no? Justamente en la Sierra del Norte del Perú, ¿no? El profesor Castillo forma parte de este poderoso movimiento de rondas, ¿no? Entonces es bien difícil, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Imaginar que el profesor Castillo rompa con el movimiento de rondas campesinas, si él logra ser presidente, ¿no? Más bien muchos se imaginan, ¿no? Que el profesor Castillo va a abrir el Palacio de Gobierno para las rondas, ¿no? Más aún, él está proponiendo en su propuesta programática, ¿no? Que las rondas sean incluso el modelo, ¿no? Para enfrentar problemas tan agudos que vivimos como el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, creo que va a ser bien complicado, ¿no? Que el profesor Castillo también, ¿no? Rompa, ¿no? Sus relaciones con algunos de los movimientos, organizaciones con las cuales tienen un vínculo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un elemento esperanzador también que me permitiría notar. Lucho, hablas del norte, y el norte del Perú ha sido Lima, ¿sí? ¿Y será que ahora con Castillo, su norte sea, digamos, ese hombre cajamarquino, ¿no? Con su estética propia, porque él es el que va a estar sentado en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de la Casa de Pizarro, que llaman, ¿no? Pues su esposa va a ser bueno, estamos hablando en el caso que gane, ¿no? Que por cierto, en los territorios y en las redes, obviamente, parece el triunfo, la evidencia es contundente, ¿no? Se muestra por lo menos, no sé si cómo se esté viéndose allí. Su esposa viene con una estética, con un dejo muy propio, ¿no? ¿Será que eso se convertirá en una especie así de moda? Porque claro, va a haber un entronque, digamos, de élites en el país, élite política, quiero decir, ¿no?
Ojalá que ocurra eso. ¿Será que la cajamarquinidad, digamos, se convertirá en un norte cultural del Perú, superando a Lima como norte del país a nivel cultural? Sí, yo creo que ese componente simbólico va a ser clave también. Si logra el domingo ganar, ¿no? Va a haber una conmoción, ¿no? Y no solamente en el caso de esta reivindicación, ¿no? La región Cajamarca, de esta parte del país, ¿no? Sino del conjunto, ¿no? De nacionalidades, ¿no? Y de estilos de vida, formas de vestir, ¿no? Formas de hablar el castellano, ¿no? Que tenemos, ¿no? Porque somos una sociedad profundamente clasista, profundamente racista, ¿no? Profundamente sexista, ¿no? Entonces, evidentemente que el profesor Castillo logre ganar las elecciones va a suponer un cuestionamiento muy profundo, ¿no? A la estructura de poder limeño, ¿no? Globalizada, ¿no? Y que fundamentalmente es eurocéntrica, ¿no? Entonces, en ese sentido, también una oportunidad, ¿no? Una posibilidad, ¿no? Para formas de reflexión que provienen de los pueblos originarios, ¿no? Creo que ahí también no estaría fuera de lugar, ¿no? Plantear, ¿no? La posibilidad de que estos planteamientos se hagan presentes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Lucho, por tu tiempo. Son 7:41 aquí, allí en el sur ya son 8:41. Te prometí 40 minutos, o te pedí 40 minutos, ya me regalaste más un minuto. Este ha sido nuestro conversatorio, nuestra tertulia con Lucho Montoya. Una aproximación sociológica al contexto electoral del Perú. De este Perú bicentenario que decidió su historia republicana desde Lima, desde esta Lima cuasi virreinal, ¿no? Virreinal, que en este momento está sufriendo, digamos, incluso dentro de Lima, como decían en el anterior conversatorio, ¿no? Un desencuentro, están formulándose nuevas preguntas, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Estimado seguidor, próximamente les anunciaremos otras temáticas, ¿no? Por cierto, mañana tenemos, mañana tenemos a las 9 de la mañana, olvidaba, con Rafael Bautista sobre el Estado plurinacional, ¿sí? Historia, origen, naturaleza, ¿no? Y características del Estado plurinacional, un tema que a mucha gente le inquieta, especialmente en países donde se están impulsándose procesos para superar el modelo de Estado-Nación, ¿no? Entonces, mañana estaremos con Rafael Bautista, ¿no? Les anuncio, y ustedes lo han visto en los anuncios de la página, y entonces atentos, por favor, mañana, si mal no recuerdo, es a las 9 de la mañana, hora centroamericana, a las 11, hora Bolivia. Muchísimas gracias, Lucho, por tu tiempo. Si tienes alguna idea, algún mensaje a la audiencia, por favor, adelante, tienes el tiempo para ti, los segundos. Muchas gracias, Juve, por la invitación, ¿no? Un saludo para todos los compañeros, compañeras que nos han escuchado, ¿no? Gracias. Seguramente va a haber otra oportunidad para conversar. Claro que sí, Lucho. Claro que sí. El tema que tenemos pendiente contigo seguramente será el tema del municipalismo, que también nos interesa por aquí, que tú puedas trasladar tu conocimiento, que yo tengo entendido que tú trabajas bastante este tema. Muchísimas gracias, estimado seguidor.